Dentro de la unidad número 2 vamos a hablar hoy de la técnica de Kaltenborn. La bibliografía que vamos a utilizar es Movilización manual de las articulaciones de las extremidades de Freddy Kaltenborn y como complementaria pueden utilizar la fisioterapia manual de columna como lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Freddy Kaltenborn, noruego, comenzó como educador físico y entrenador atlético en Alemania y en el año 59 se graduó de fisioterapeuta. En el año 52 estudió con los doctores Mennel y Cyriax en Londres para estudiar medicina ortopédica y luego obtuvo el título de instructor de osteopatía. La técnica de Kaltenborn es para exploración y tratamiento de las articulaciones y los tejidos blandos relacionados con estas. Tiene en cuenta la biomecánica de las articulaciones y emplea movimientos de traslación, tracción y deslizamiento. Nos permite descubrir las estructuras implicadas en un proceso patológico, si es una articulación bloqueada, la que está implicada, o si es una articulación hipermóvil o hipomóvil, si hay algún tipo de disfunción muscular o si es una estructura neural la que provoca los síntomas. Por lo tanto, esta técnica va a estar indicada en casos de hipomovilidad articular, para mantener la movilidad articular y para evitar adherencias en las articulaciones. Las contraindicaciones de esta técnica para tener en cuenta es fragilidad ósea, tumores, infecciones, inflamación de la articulación, alteraciones congénitas articulares, alteraciones metabólicas como por ejemplo la gota o fracturas articulares. Freddy Kaltenborn utiliza la clasificación de McConnell para clasificar las articulaciones en ovoides o sellares o silla de montar. Las ovoides van a ser aquellas cóncavas o convexas y las sellares o silla de montar cóncavas y convexas perpendiculares entre sí. Las caras articulares no son completamente congruentes y esto está dado a la diferencia de los radios de curvatura, donde el lado convexo es más curvo, es decir, que el radio es más pequeño que el lado cóncavo. Dentro de esta clasificación de McConnell, las divide en ovoide inalterado como las esferoideas. Estas articulaciones esferoideas van a tener tres ejes, como por ejemplo la coxofemoral y la glenoidea, donde los movimientos van a ser de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación externa y rotación interna. Las ovoides alteradas van a ser elipsoideas, articulaciones ovoides donde tienen dos ejes, como la metacarpofalángica, que realizan flexión y extensión. Las sellares inalteradas pueden ser, por ejemplo, las carpometacarpianas, donde también van a tener dos ejes de movimiento. Y la sellar alterada, gínglimo, en bisagra, donde van a tener un eje, como las articulaciones interfalángicas. En relación a los diferentes tipos de movimiento de los huesos y los grados de libertad de las articulaciones. Los conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta técnica es, por un lado, saber los movimientos que tiene cada articulación del cuerpo. Para esto vamos a necesitar de un goniómetro para poder medir estos grados de movimiento. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta también son las posiciones. Por un lado, la posición articular neutra, la posición de reposo y la posición de bloqueo. La posición de reposo va a ser aquella donde la cápsula articular esté relajada al máximo, con su máximo volumen interno. Las caras articulares van a estar con el menor contacto y el juego articular va a ser mayor. Este juego articular va a ir disminuyendo a medida que la articulación se aleja de esta posición de reposo. La posición de bloqueo va a ser aquella donde la cápsula y los ligamentos van a estar tensos. La cara articular más pequeña, cóncava, va a tener contacto articular total, o sea, va a tener congruencia con una parte más amplia de la cara articular convexa.
Las superficies articulares, en este caso, no pueden ser separadas por tracción y no hay que tratar de movilizar en esta posición. El plano de tratamiento va a ser aquel que, durante el movimiento activo y pasivo, el eje de movimiento se va a trasladar debido a que el radio de curvatura de la cara articular convexa no es parejo. Se va a producir entonces un rodar-deslizar. Por un lado vamos a tener la extremidad distal de la articulación y la extremidad proximal de la misma articulación. Esta técnica tiene en cuenta la osteocinemática, que va a ser aquel que describe el movimiento del hueso en el espacio, mientras que la artrocinemática describe la relación entre los dos planos articulares cuando se produce un movimiento entre los huesos. La rotación va a ser un movimiento rotatorio y la traslación va a ser un movimiento rectilíneo. El rodar. El rodar produce rodar, deslizar en la articulación y se produce entre dos superficies, cuando los puntos nuevos toman la cara articular convexa o cóncava. El deslizar se va a producir entre dos cuerpos cuando un punto de un cuerpo de una cara articular entra en contacto con puntos nuevos de la otra cara articular. El deslizar en la articulación, para poder realizar la maniobra de Kaltenborn, tenemos que tener en cuenta si la superficie articular móvil es convexa o cóncava. Si la superficie articular móvil es convexa, el deslizamiento y el movimiento del hueso se van a dar en sentidos opuestos. Mientras que si la superficie articular móvil es cóncava, el deslizamiento y el movimiento del hueso se dan en la misma dirección. La traslación solo se realiza en forma pasiva, no ocurre activamente por la fuerza muscular, la tiene que realizar el kinesiólogo en este caso. El movimiento de un hueso en forma rectilínea es lo que llamamos tracción en una traslación perpendicular y como desplazamiento paralelo en una traslación paralela. Lo que va a generar esto es un juego articular que incluye la separación y el deslizamiento rectilíneo. Esta separación se produce durante la tracción y el deslizamiento se produce durante el desplazamiento paralelo al hueso. El test manual de movilidad se va a utilizar en aquellas articulaciones pequeñas o diferentes segmentos móviles de la columna vertebral donde no es posible medir con goniómetro o en el caso de anfiartrosis, donde podemos subdividir en hipomovilidad del grado 0 al 2, donde el grado 0 no hay movilidad, puede haber anquilosis, en el grado 1 muy limitada y en el grado 2 poco limitada. Normal sería un grado 3 y en el caso de hipermovilidad tenemos un grado 4 donde es algo hipermóvil y sin dolor, un grado 5 hipermóvil con dolor y un grado 6 totalmente inestable. El slack o soltura es necesaria en la articulación para su normal funcionamiento. Un acortamiento de partes blandas puede dar, por ejemplo, una hipomovilidad, o una elongación de partes blandas puede dar una hipermovilidad. Para poder tratar a un paciente y elegir esta técnica, tenemos diferentes reglas a tener en cuenta. Por un lado, la posición inicial del paciente, que tiene que ser aquella posición de reposo, utilizando los decúbitos adecuados, utilizando los elementos accesorios como almohadas que precisemos. Y por otro lado, la posición del kinesiólogo, que tiene que ser ergonómica, con una mano que fija cerca del espacio articular, que no debe doler, no debemos realizar presión, y por otro lado, la mano que moviliza. En la posición de reposo, el slack es máximo, es la mejor posición para la movilización. Antes de iniciar un deslizamiento, movilización, se va a quitar el slack, moviendo el hueso paralelo al plano de tratamiento en la dirección de la limitación del deslizamiento.
La tracción se realiza perpendicular al plano de tratamiento, que significa separar. Es una acción pasiva, traslatoria, con un estiramiento de distancia de un hueso con relación al otro. La compresión, por el contrario, se realiza perpendicular al plano de tratamiento, pero comprimiendo las superficies articulares. Si existe dolor, esto puede indicar que haya una lesión en la articulación. Tenemos diferentes grados de tracción. Un grado 1, soltar, donde no hay separación apreciable. Es una fuerza que actúa sobre las fuerzas compresivas que actúan sobre la articulación, sobre músculos, cohesión articular y presión atmosférica. El grado 2 es tensar, se quita el slack y el tejido periarticular se tensa y cede el dolor. En el grado 3, que es estirar, al quitar el slack, se va a aplicar mayor fuerza y se elongan las estructuras acortadas. En este momento es donde vamos a movilizar. Resumiendo, la técnica de Freddy Kaltenborn es una técnica articular que tiene como objetivo movilizar la articulación para mejorar el RUM y despegar adherencias articulares. Va a estar indicado en hipomovilidad articular, como por ejemplo posquirúrgicos, posyeso o muchos momentos de inmovilización, donde vamos a tener en cuenta esta regla cóncavo-convexa o convexo-cóncava. Vamos a aplicar la movilidad articular con una traslación rectilínea en el plano de tratamiento, estando la articulación siempre para comenzar en una posición de reposo.